días, queridos estudiantes. Bienvenidos una vez más a otra clase de música. Gracias por estar una vez más acá. Quiero agradecerle a los chicos que se han preocupado con tanta determinación en explicar los motivos por el cual no han cumplido ciertas y determinadas clases, porque algunos han tenido que viajar, han tenido emergencias familiares, otros han tenido situaciones con el internet, con las máquinas, específicamente las computadoras, los equipos. Gracias por informar, chicos. Recuerden que la información es sumamente importante porque a veces el poder de adivino se nos acaba. Entonces no podemos saber cuáles son las situaciones que están presentando ustedes para poder comprenderles y por supuesto esperar la aplicación o la entrega de la actividad que se haya enviado. Gracias también a los padres representantes que están allí con los chicos trabajando al día a día para que puedan seguir adelante en cada una de estas actividades. Como saben bien ustedes, hemos estado conversando de lo complicado que se ha vuelto la unidad y que una sola clase, que es en el poco tiempo que nos queda para cumplir con los contenidos y la secuencia programática que tenemos, ha tenido ciertos problemas de lograr llegar al punto como tal. Si bien no ha sido tampoco muy fácil por la carga que tienen ustedes tan fuerte de ver clases online con distintos profesores, no ha sido fácil yo tener la clase con ustedes directamente para que al momento no solamente aclaremos las dudas, sino que también se proceda a realizar la actividad como debería hacerse. Seguimos usando este medio y pues aprovechémoslo al máximo. Trataré de igual forma de hacer un video corto. Recuerden, como les dije, son contenidos en el cual hay diferentes niveles de complejidad y ya estamos en uno de los quizás un poquito más altos que podemos hacer. He tratado de modificar y de trabajar superficialmente cada uno de los temas y contenidos que nosotros tenemos en esta última parte, porque como les dije, no se puede hacer fácil en una sola clase y aparte en tan poco tiempo. Si bien hemos estado tomando diferentes temas como lo que es el mixpad, la unión de la música, la creación de la música incidental, todo este tema ha sido bastante importante y quiero que lo recuerden y lo practiquen porque tiene que ver mucho con nuestra última evaluación sumativa que tendremos. Tomen en cuenta esa parte. Avanzando entonces en lo que será la clase de hoy. Según la secuencia de contenidos que tenemos, el tema preparado para hoy es las diferentes formas y el significado del blues y escritura musical. Esto quiere decir que debemos conocer un poco de la historia, de la estructura y características de lo que es el blues y por supuesto procederemos entonces a conocer los diferentes segmentos y lineamientos que hay que entender para poder hacer escritura musical que ya algunas clases atrás han manejado un poco. Pero pues hay que continuar entonces con este segmento, con esta sección. Y bien chicos, hablando un poco entonces de lo que es el blues, encontramos que es un género que tiene raíces muy profundamente relacionadas con esclavos africanos que pues se encontraban dentro del territorio de los Estados Unidos y que por supuesto, obstinados, cansados de la horrible opresión que se generaba hacia ellos, evidenciados por el racismo, por la esclavitud, por el abuso del trabajo, el abuso del poder, se empezó a realizar una cantidad de parte de ellos de canciones en el cual rimas, rezos, fragmentos de palabras que no solamente se escuchaban en sus barracas, en sus espacios de hábitat donde descansaban, sino también en el hábitat de trabajo, en el campo, en el cual la mayoría de sus expresiones daban a entender este enfoque de su descontento por las situaciones que vivían. Con el pasar del tiempo, el uso de la música, de sus tambores, su percusión, fue de una forma evolucionando hasta poder llegar a lo que se existe actualmente. Aún así, debemos entender que se sigue manteniendo de cierta forma un vínculo con este estilo de letras. Como su nombre prácticamente lo indica, melancolía, tristeza, llanto, situaciones realmente incómodas que vivían estas personas entre el siglo XIX y XX, más específicamente el siglo XIX, es que se sigue manteniendo este mismo patrón musical, no solamente musical, sino en letras. Esto es algo que a nosotros nos hace pensar mucho,
puesto que gracias a la evolución y a la abolición de lo que es la esclavitud, tenemos hoy en día un poco más de libertad, en tal caso, por así llamarlo de una forma más sencilla, de las diferentes situaciones que se presentaban anteriormente en este tiempo, en estos años. Si bien el ritmo se ha mantenido, ha evolucionado, se ha mantenido la relación con los ritmos africanos, con las rimas, letras, prosodias africanas, con la mezcla americana. Por supuesto, instrumentos que se siguen usando en la actualidad son muchos de los que se usaban hace 40, 50 años atrás. Grandes compositores, grandes músicos han hecho este género un género a nivel mundial, escuchado a nivel mundial, muy famoso y muy curioso también. ¿Por qué podríamos llamarlo curioso? Resulta que dentro de sus características encontramos que el blues tiene una particularidad en sus estrofas, que si bien el cantante sí está bien íntimamente relacionado podemos llamarlo con la situación de tradición, de tradicionalidad que tiene el género, es muy común encontrar notas hechas con la nariz, no solamente con garganta. Si bien se nos enseña que nosotros debemos cantar con garganta, con el pecho, con diafragma, prácticamente con el aire y no con la nariz, esta es una de las características que puede relacionarse con la tradición del blues, porque recuerden que eran como especies de llantos, de molestia, de inconformidad con las situaciones que el esclavo pasaba en esos momentos. Por supuesto que a la hora de nosotros realizar un acto de incomodidad y manifestarlo de tristeza, no lo vamos a hacer de una forma bastante formal como estamos conversando, como estoy yo explicando la clase. Simplemente si el llanto, si la tristeza, si la melancolía provenía de nuestro adentro, de nuestra inconformidad, por supuesto que nuestros tonos, nuestras entonaciones musicales iban a ser quizás muy distintas a lo que se está logrando o lo que se recomienda ahora para poder cantar. Por eso les digo que su nariz las notas agudas eran una parte muy usada en estos fragmentos musicales donde se usaba mucho la nariz para notas agudas o notas graves. Esto es una de las características, digamos, más curiosas, ¿no? Otra de ellas es la parte musical. Si bien es una de las características musicales que tiene más grande, es que son patrones repetitivos, una y otra vez, que van en un círculo vicioso, que van en una armonía que no solamente es un patrón repetitivo, sino que al ser repetitivo nos obliga a tener compases reducidos de música. Otra de sus características es esta, que sus compases no iban más allá de 16 compases. Algunos, la gran mayoría en la actualidad, sus compases musicales van dentro de un marco de 10 a 12 compases. Vean lo corto y reducido que era. Dentro de la ejecución musical estoy hablando como tal. Por supuesto, al tener un patrón repetitivo de procesión de acordes cortos, reducido, la letra también es probable que pueda ser un poco reducida. Estas son algunas de las características curiosas de este género. Otra, y una de las más importantes que aún se mantiene desde que se pudo cimentar de forma más clara lo que es el blues, en sus primeros años, cuando ya estaba más claro, más cimentado, ya había una base más concreta, y en la actualidad se ha mantenido, es que es necesario que el blues en todo momento tenga un solo de guitarra. Esto es sumamente importante. Si bien participa la guitarra eléctrica, acústica, trombón, el saxofón, la batería, son instrumentos sumamente importantes dentro de este género, la guitarra siempre debe tener un espacio de solo, sea al principio, sea al final, sea al intermedio, podemos llamarlo preludio, interludio, dependiendo de dónde se encuentre y de cómo quiera hacerlo el músico. Es de importancia. Esto es como una característica que identifica el género. Aparte de esto, siempre está el llamado y respuesta dentro del cantante y la parte musical. El llamado y respuesta es algo que se consigue muy de forma repetitiva en este género. Aquí no quisiera yo ahondar mucho, sino que fueran ustedes los que investigaran un poco sobre esto. Hablando de otras de sus características, ya vimos lo que es su concepto, lo que significa la palabra, cómo su género, su historia.
hablamos de otras curiosidades, es que el cantante y la guitarra siempre tienen una relación íntima, es decir, tratan de hacer de la música como si fuera un dúo que estuviera trabajando o cantando. Por esa razón, cuando el cantante hace silencio, la guitarra debe tomar participación y así viceversa. Esto es una característica que quizás no encontramos en toda la música, en todos los estilos de blues que hay muchísimo, pero es uno de los que más puede decir, hablar, darnos a entender de que este es un género que consiste en estos patrones repetitivos y con esta característica que les estoy explicando. Hablando un poco entonces de lo que significan los subgéneros, encontramos que existe una gran variedad de subgéneros. Podemos entender que el blues pasó de ser una simple melodía de voz por cantantes, por supuesto, afroamericanos, que esclavos, usemos la palabra correcta, esclavos afroamericanos, que si bien estaban en total inconformidad con cada uno de sus diferentes trabajos y la opresión de la esclavitud que tenían en ese momento, ha evolucionado de tal forma que hoy es llamado un género musical tan importante como cualquier otro y que a su vez, vamos a usar el término literal, digamos, creado o ha inspirado junto con su estructura musical a diferentes subgéneros que podemos llamarlo o que ellos también se hacen llamar derivados del blues. Esto es tan importante que pues yo voy a tratar de hablar por lo menos de algunos dos y ustedes por supuesto hablarán de los demás. Hablaremos entonces por lo menos del género de blues rock o rock blues, como quieran ustedes mencionarlo. De igual forma, es la misma unión de los estilos y las composiciones y procesiones musicales de acordes del blues, pero llevados al rock. Si bien existieron una gran variedad de bandas que intentaron mezclar y darle fuerza y énfasis a este subgénero creado del blues, que entre Inglaterra y Estados Unidos, bandas tan famosas como The Beatles y los Rolling Stones crearon e impulsaron este género, haciéndose llamar un estilo de rock ácido, debido a que aún se mantenía la composición de 12 acordes, 12 compases, 12 acordes principalmente claros, que se usaban por repetición, porque recuerden que les dije que es un círculo vicioso, un uso de repetitivo de acordes y de compases. Ellos trataron de incentivar este género de una forma un poco más fuerte y darle más sentido. Estamos hablando de dos bandas extremadamente famosas a nivel de la historia y por supuesto de todo nuestro planeta. Ellas, aún a su vez, trataron de impulsar este género a tal punto que muchas bandas empezaron a seguirlo. Una de las características más importantes de este género, incluso curiosidades, es esto que les dije, que por su velocidad superior a los estilos normales del blues y manteniendo la secuencia de 12 acordes, de 12 compases principalmente, que se usaban también manteniendo esta secuencia, ellos se hacían llamar como un estilo de rock ácido. Esto fue un detonante en el sistema completo de lo que era la música en ese tiempo. Tanto es así que la gente entró en un estilo totalmente distinto de escuchar la música. Quizás no muy clara, quizás muy clara, pero con un género totalmente cambiado. Esta es una de las curiosidades. De las características hablando, entonces encontramos que su uso principal como principal elemento era la voz y la guitarra eléctrica. Por supuesto, estaba su bajo como es característico y la batería del género blues, pero haciendo énfasis netamente en la guitarra y en la voz. ¿Y hasta qué les recuerda? Hace un momento les estuve explicando distintas características que nos entendían, nos podían ayudar a comprender que al escuchar un género de blues podíamos identificarlo. Claro, hay que ver algunos ejemplos para entenderlo y saber diferenciar géneros, que es algo que se quiere lograr, que ustedes aprenden a diferenciar género y no a escuchar música solamente por escuchar. Es fácil, cualquiera puede escuchar música, pero detenidamente y tener un criterio propio, eso es lo que estamos formando en nosotros. Hablando entonces, continuando con lo de las características, otra situación muy importante encontramos es que además de la guitarra tener extremadamente espacios de solos y de improvisaciones, estos eran exagerados en sus presentaciones,
a tal punto, escuche bien, a tal punto de llegar hasta 20 minutos de improvisaciones dentro de una estructura musical. Esto era de verdad que dependiendo de la euforia y lo que estuvieran transmitiendo y realmente qué tan buena era, uno, la banda y dos, qué tan buenas eran sus improvisaciones, 20 minutos es bastante tiempo para pasar escuchando un espacio solamente de música improvisada de instrumento. Para esto era necesario dos cosas. Por lo general se usaban específicamente dos guitarras. Dependiendo, podían ser ambas eléctricas, ambas acústicas o electroacústicas. Lo importante es que una llevara la voz principal y otra llevara el papel o el simbolismo del acompañamiento. Para esto se usaban estas dos. En otras oportunidades se usaban escasamente, muy escasamente, un piano, un órgano. Toda la participación y el show se lo llevaban las guitarras y la voz. Bajo, batería era netamente acompañamiento. Esto es hablando de uno de los géneros, como le decía, entonces subgéneros del blues, denominado el rock blues. Es importante que lo tengan en cuenta, puesto que es parte de nuestra historia y, por supuesto, de no solamente nuestra, sino de diferentes partes también. Y como su nombre lo indica, el jazz blues, por supuesto, es una mezcla del jazz y blues. Pero si ustedes recuerdan, estuvimos estudiándolo hace algún tiempo atrás. Yo espero que ustedes tengan la respuesta. Así como es la pregunta que nos hacemos, retórica, de qué fue primero, el huevo o la gallina, yo quisiera que ustedes respondieran, ¿qué fue primero? ¿El jazz o el blues? Recuerden que lo estuvimos viendo hace algunas clases atrás. Si bien tienen o no la respuesta, les explico. El jazz es un género que, por supuesto, proviene del blues. El blues tiene un poco más de participación en tiempo, en edad. Es el padre, como lo decíamos hace un tiempo atrás, del jazz. Sus características armoniosas están íntimamente relacionadas. Además de que es la fusión y es, digamos, la creación o el hijo, el jazz, del blues, encontramos que la creación dentro de las características principales de este género es mucho más sofisticado. Se puede decir que es mucho más cuidadoso en armonías y en la procesión de acordes y distintos compases, siempre manteniéndose en 12. Qué curioso, ¿no? ¿Por qué se mantiene tanto en 12? Bien, continuamos entonces. Manteniendo la armonía, cuidándola un poco más, se hace la creación del jazz blues. Esto es de sumamente importante, puesto que el blues, a pesar de mantener la procesión de acordes de 12 acordes, es una exigencia armónica más rudimentaria. Podemos decirla o llamarla un poco más enfocado a la parte de arcaica, digamos, salvaje o menos estética. Cuando se hace la creación de estos, su característica que debe predominar principalmente en las estructuras musicales es la que debe tener un cuidado en la estética de la creación de cada una de las melodías y las procesiones de los 12 acordes, por supuesto. Esto es una de las partes peculiares de este género. Es un poco más suave, no es tan agresivo ni tan fuerte como lo podría ser un blues, y además de que sus letras no están tan especificadas ni tan asociadas a lo que hace un momento hablábamos que es la característica principal de las letras del blues. No quiero repetirlas, yo sé que ustedes las están recordando en este momento. El jazz blues, además de tener una procesión de acordes distintos, un poco más cuidados y más estéticamente realizados, tiene la participación del piano, por supuesto, sus guitarras, su batería, en este caso, a diferencia que en ocasiones muy escasas dentro del rock blues encontrábamos en la participación del piano o de un órgano, en este caso es necesariamente aplicable. Es necesario y es parte de los instrumentos que caracterizan este subgénero creado. Es importante entender cuáles son las diferentes épocas en las cuales fueron creados estos géneros. Repito, no son todos, existe una gran variedad. Como les decía, se puede dividir en dos grupos, el blues de la preguerra y el blues de la posguerra.
De igual forma, no quisiera ahondar mucho en esto porque ya hemos hablado bastante, es contenido bastante largo para verlo en una sola clase. Y pues el tiempo lo tenemos contado para avanzar con los contenidos. Avancemos entonces a la siguiente parte de la clase, la escritura musical. Esta es un poco más sencilla y es la actividad que ustedes van a realizar. Para esto debemos recordar primeramente las 7 figuras musicales y las 7 notas musicales. Esto está claro, ya ustedes lo recuerdan, la redonda, la blanca, la negra, la corchea y la cifra indicadora de compás, que es la que nos va a decir a nosotros cuál es la sumatoria, o el numerador nos indica cuál es la sumatoria en cada compás que debe entrar, que debe estar presente. Dicho esto, ustedes deben recordar que si el compás que vamos a trabajar en este caso, para más sencillo para ustedes, va a ser el 4 cuartos, el 4 de arriba, nos va a indicar que en cada compás debe haber una sumatoria de 4, siempre. ¿Cómo hacemos eso? Pues con una redonda, que vale 4, puede ser con 4 negras, que vale 4, puede ser con 8 8 corcheas, que su valor es 4, 16 puede ser semicorcheas, que su valor también sería 4, usando los silencios, siempre sumando 4. Esta parte ya ustedes la han visto, ya la han practicado, pero ahora debemos demostrar nuestra pequeña escritura musical. ¿Y cómo lo hacemos? Pues logrando la sumatoria de 4 figuras, ¿sí? 4 figuras musicales en total por cada compás. En el pentagrama, ustedes tienen las 5 líneas y 4 espacios, también deben conocerla. La actividad va a consistir en realizar 10 compases en el cual ustedes hablen 5 o se escriban 5 compases que tengamos una cifra indicadora de un 3 cuartos y 5 compases de una cifra indicadora de 4 cuartos. Sé que suena a chino mandarín para algunos, pero recordemos los valores. Si recordamos los valores de las figuras musicales, lo entenderemos de una forma más sencilla. El 3 nos indica que la sumatoria en cada compás va a ser de 3. Por lo tanto, ¿qué figuras podemos usar para llenar un compás de esos 5? Vamos a colocar el pulgar solamente, de esos 5 compases que van a ser de 3 cuartos. Yo les doy un ejemplo. Para hacer un compás de 3 cuartos, simplemente usaremos, puede ser 3 negras. ¿Por qué? Porque cada negra tiene el valor de 1. Y matemática simple y sencilla nos dice que 1 más 1 es 2, más 1 sería 3. Por lo tanto, 3 negras es la que pueden llenar un compás de 3 cuartos. Allí va 1 de 5. Y así ustedes, con su imaginación, en diferentes posiciones del pentagrama, de las líneas y del espacio, pueden hacer su creación de escritura musical corta. Estamos en 10 compases apenas. Está sumamente corta. El otro ejemplo, los otros 5 compases, bueno, les voy a dar un ejemplo de un compás que sume 4 en numerador, pues, que haga la sumatoria de 4. Este sería, por ejemplo, la figura de máximo valor exponencial, que sería la redonda. La redonda puede entrar en un compás de 4 cuartos. Ya tenemos uno completo, hacen falta 4 compases. Ustedes, ¿cómo llenarían esos 4 compases que siempre sumen 4? Es bastante simple y sencillo esa escritura. Recuerden que esto es un experimento para que ustedes aprendan a utilizarlo. Un poco en la próxima clase, más adelante, estaremos dando unos tips para ser un poco más disciplinados a la hora de hacer nuestra escritura musical. Por ahora quiero comprobar y corroborar que ustedes hayan entendido la cuadratura musical y por supuesto el tiempo, la cifra indicadora del tiempo del compás y la cifra indicadora del tiempo también. Esto es sumamente importante que lo tengan claro. Chicos, hasta aquí entonces está la clase. No quiero hacerla más larga, les dije que son contenidos largos y que en una clase es complicado hacerlo. Gracias por su atención, gracias por estar con nosotros acá y pues nos vemos la próxima clase. Cualquier duda, al WhatsApp, ya saben. Chao, chao, gracias.